El proyecto de presupuesto enviado por el gobierno para el 2025 contempla un crecimiento del 5%, una inflación de 18 puntos, lo cual debe ser muy favorable para las pequeñas y medianas empresas. Se lo vamos a preguntar a Rubén Palau, que es el representante de APYME en Mendoza. Rubén, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿preocupados por el proyecto de presupuesto o respirando aliviados porque va a haber crecimiento el año que viene? No, por supuesto que preocupado, pero preocupado más aún por un proyecto que no dice números hasta tanto lo tengas que descifrar. O sea, el anuncio del presidente es un anuncio que tenés que descifrarlo después con lupa. Y Sí. del 5%, así que vamos a tener un crecimiento del 5%, o sea que va a ser un rebote terrible, teniendo en cuenta que la CEPAL, el Banco Mundial, hasta los amigos del poder, Sí. hablando de amigos del poder, el Fondo Monetario te habla aún de crecimiento para este año del 3.6, no sé cómo vamos a crecer. Uh-huh. Y una inflación del 18%, teniendo en cuenta que la inflación va a tener que ser mensual del 1,5%. Sí. ¿Vos creés que, la pregunta te lo hago a vos, a tus oyentes, vos creés que va a haber una inflación del 1,5% teniendo en cuenta que todos los meses te aumentan la luz, el gas, la energía, el combustible? Y si no, vamos a los hechos, vamos a la realidad. Que querrás tener una inflación del 18% anual es una cosa, pero la realidad te muestra totalmente lo contrario. ¿Cómo será que todo lo contrario? Que ayer a nivel nacional nosotros presentamos una emergencia MIPYME. Sí. Y yo me voy a decir una ley MIPYME, no, una emergencia MIPYME, porque ley te la pueden presentar la UIA, porque están de acuerdo con el RIGI, con todas estas medidas Sí. de orden nacional y de orden provincial inclusive. Claro, pero ¿y cómo sería la Acá en la provincia emergencia? están... La emergencia, pero no a través de la forma de una ley. Claro, exacto, sí, por supuesto, a través de una forma de una ley. Sí. Pero no hay una ley PYME que contemple un RIGI. Nosotros estamos en emergencia. Sí. ¿Por qué te digo en emergencia? Y por el tema de tarifa, reducción de cargas sociales, facilidades para regularización de la FIP, moratorias, por ejemplo, Uh-huh. estimular el empleo, compras públicas que las municipalidades, los gobiernos provinciales, las reparticiones públicas crean en nosotros, las pymes, en el mercado interno, y antes de ir a comprar con grandes grupos internacionales, cotizar, que coticemos nosotros. ¿Me va siguiendo? Sí. Mecanismo de seguimiento de todo eso, incentivar el consumo interno, cosa que todo eso no pasa. Bueno, estas son unas pequeñas puntos que te pongo en consideración, de que todo eso que habla el gobierno nacional y que el gobierno provincial lo recalca o lo pone a la vista como diciendo estamos de acuerdo, bueno, estamos totalmente en contra, nosotros y en contra porque la realidad te lo dice totalmente en contra. Y si no, mira, vayamos a la realidad actual que te larga el INDEC, que esto es Vox Populi entre ayer y hoy. El desempleo en Mendoza ha seguido creciendo. Uh-huh. Del 5.3 que tenía el año pasado a 6.1, o sea, 32.000 desempleados en la provincia. Uh-huh. Siguen buscando. Pero fíjate que hasta esos indicadores que te largan INDEC son medios raros, son medios porque mucha gente ha dejado de buscar trabajo y empezar Claro. a hacer changas en forma interina, ¿me entendés? Vender café en el centro, vender café en la ruta, pan, qué sé yo, te estoy dando un ejemplo grueso, pero ya dejó de buscar trabajo. Claro, con lo cual entonces, es engañoso. esta es la problemática que hay que buscar. Ahora, Rubén, está bien que el hecho de tener una fortísima recesión ha hecho que la inflación baje al 4 y se estanque en 4. Es difícil imaginar que con una inflación más baja va a haber crecimiento económico porque es incompatible una cosa con la otra.
pensando en el presupuesto. Pero respecto de esta emergencia, ¿a qué apunta centralmente? Si es que avanza, se pueda tratar y salir. Mira, básicamente avanza a tratar de amortiguar la quiebra. ¿Me Ujú. entendés? Eso es lo que avanza. No, no es que avancemos para que esto salgamos de todo este pozo, porque también tendremos que tratar de una forma u otra una emergencia para el ciudadano. ¿Me entendés? Sí. Para el jubilado, para el trabajador, para el que consume. Porque esto es lo mismo, vivimos de ello. ¿Me va Ujú. siguiendo? Sí. Entonces, si no hay una emergencia también, o si no cambian también las políticas públicas o económicas de cada región, de cada provincia, del país, y las emergencias podemos llegar a salir a través de ciertas facilidades que te dé de moratoria a la FI, que te den mecanismos de incentivo para empezar al mecanismo, a traccionar el mecanismo económico, Ujú. ¿me entendés? De cada lugar, de cada Claro. región, El problema de es cada que pueblo. eso afectaría el equilibrio fiscal y es innegociable, porque en el contexto del presupuesto, Exactamente, para ellos esto es innegociable bajo ningún ujú, concepto. Entonces vamos directamente a la quiebra, vamos directamente a la quiebra y no hay alternativa. Entonces, por, esto es lo preocupante ya de todo esto, que no da más, no damos más, el no problema es damos más. que Y bajan los bienes personales, pero sube el monotributo. es de loco, vos te das cuenta. Hay Ujú. cosas que son incompatibles, como vos dijiste, no se puede entender. ¿Cómo vas a creer que vas a salir adelante cuando no tenés un programa de incentivo de consumo, no tenés un programa de incentivo industrial propio, nacional, no tenés un programa de incentivo de, ¿cómo te podría decir?, de inversión, inversión, no solo pública, sino privada, pero dentro del PYME? Ujú. No hay. Entonces, ¿cómo vas a recaudar si esto cada vez va peor y cada mes se va agudizando? Sí. Agudizando, vamos a decir, sí, pero ciertos sectores están tratando de emerger. Sí, perfecto, pero no la totalidad de todos los Ujú. sectores. Ciertos sectores. El parque automotor, te estoy hablando de terminales automotrices, al vender al exterior, pero se dan vuelta y quieren vender en el mercado interno, no pueden. Sí, posiblemente Entonces, se reactive por el blanqueo, están entrando dólares que puedan ir o a comprar un auto, un departamento, a hacer una pequeña inversión, pero si el poder adquisitivo se mantiene planchado, las ventas caen. Bueno, de hecho, el último dato de CAME es que en los primeros 8 meses las ventas cayeron 16%. exacto, y hay rubros como la construcción y distintos rubros dentro de la misma construcción que te da espasmo y hasta locura verlo. Che, tanto cayeron, ¿cómo hicieron? ¿Y cómo hacen para seguir? Ujú. Entonces, la pregunta del millón, si esto seguimos así, hay un dato también que los socios me están reclamando, que los municipios, las tasas municipales se han incrementado en forma categórica. Entonces, es Sí. otro problema que también nos traen, porque nos juntamos con distintas cámaras y empezamos a ver cuál pueden ser algunas soluciones de ciertos sectores. Ujú. Por ejemplo, te doy un ejemplo, los alquileres. Los alquileres Sí. de ciertos sectores industriales que necesitan ese galpón para seguir trabajando, entre paréntesis, trabajando, Ujú. también nos ponen las quejas de la problemática que ellos tienen, que el incremento anual va a ser muy considerable, o sea, Sí. Y si es mucho más que cualquiera el tema inflacionario. Entonces, hoy un despropósito directamente de aniquilar, diríamos, de una forma u otra la industria nacional, en todo sentido, ujú. ¿no? En la parte del Sí. Estado y en la parte privada. No les Sí. interesa. A ellos lo Bueno, único que les caen las interesa. ventas, suben los costos y en el gobierno no la ven. Exactamente, pero bueno, yo creo que son medidas que ya las sabemos, ya cómo y por qué han llegado, de dónde provienen, cuáles son los apellidos que hacen funcionar toda esa temática. Ya sabemos las actitudes que han tenido todo esto, Sturzenegger y Caputo y demás. Mm. Vienen de la época del menemismo y sabemos cómo y de qué forma se refleja. Pero Ujú. bueno, hay que hacer entender a la población que cuando
que esto ya ha tenido un punto final con la temática que ellos querían actuar. Pero si seguimos con la misma forma y votamos de la misma gente, entonces vuelve otra vez a funcionar. ¿Te acuerdas que dijimos en una oportunidad y estábamos todos de acuerdo, listo, basta de Fondo Monetario? ¿Te acuerdas de ese tema? Bueno, y volvimos otra vez al fondo y volvimos otra vez con los mismos ajustes que pedía el fondo. Sí, de todas maneras este gobierno se jacta de hacer un ajuste mayor al que reclama el fondo, que ahora queda como el que pide mejor calidad del ajuste para no dejar fuera a los más necesitados. Rubén, sí, eso le llaman gradualismo, claro. Pero bueno, asimismo también es bastante engorroso. En última instancia, la situación venía complicada para las pymes en 2024 y por lo que se desprende del presupuesto, la situación está lejos de corregirse. No, totalmente, muy lejos de corregirse, y no solo de corregirse, de tomar una dirección, diríamos, si se quiere, nacional, pero no, todo lo contrario, Rubén, vamos directamente al colapso. Rubén, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.